No cabe duda que la palabra narcisista está de moda. En las revistas, en las conversaciones ordinarias e incluso en algunas consultas de psicólogos se interpreta el narcisismo como una característica de la personalidad del individuo e incluso de las sociedades, que en algunas circunstancias puede resultar buena y adecuada y que sólo cuando se presenta en exceso resulta dañina. Indudablemente yo no me encuentro entre las personas que tienen estas opiniones y emiten estos juicios. Para mí, el narcisismo es un trastorno de la personalidad en sí mismo. Y al igual que la locura nunca es buena, aunque a una persona a la que amamos le digamos locuelo o locuela, el narcisismo es intrínsecamente malo. Cuando a un concepto como este se le atribuyen muchos contenidos, lo que ocurre es que se difumina, se banaliza y pierde toda su fuerza descriptiva. Por supuesto, el narcisismo se puede dar en diferentes grados, es decir, puede ser más o menos malo, pero nunca será bueno. Para Erich Fromm, el gran psicoanalista y escritor, el narcisismo era la quinta esencia de la maldad humana. Según él, son personas con aires de grandeza, faltas de empatía, obsesionadas en tener la lealtad de aquellos que le rodean y que disfrutan haciendo daño a los demás. El narcisismo maligno fue definido por Erich Fromm en 1964. Lo describió como una condición en la que una persona se caracteriza por un comportamiento grandilocuente, antisocial y hostil. Su principal rasgo es deshumanizar todo escenario en el que se encuentre, ya sea familiar o laboral. La falta de empatía y su maquiavelismo podrían, según Erich Fromm, crear sin duda grandes estragos. En la actualidad, cuando hablamos de personalidad narcisista, es común que a la mayoría, casi siempre, nos venga a la mente unas mismas imágenes. La del clásico personaje superficial haciéndose selfies, o quizá la de esa amiga que siempre se pone en primer lugar a sí misma, dejando a un lado a todos los demás. Sin embargo, los comportamientos del narcisista van mucho más allá. A menudo estamos ante un trastorno en el que pueden aparecer diferentes subtipos. Como testigo de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, Erich Fromm, este psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judío, quiso asentar las bases de lo que, según sus propias creencias, podía alzarse como la patología más grave de todas. Esa donde uno es capaz de cometer los actos más violentos. Hay que señalar también que a día de hoy, desde el campo de la neurociencia y la psicología, se ofrecen definiciones mucho más variadas a la hora de entender o explicar la maldad, tales como la psicopatía o la sociopatía. Sin embargo, Fromm fue pionero en su intento por dejarnos claro que el narcisismo es el germen de muchos comportamientos lesivos para la humanidad. Desde un punto de vista clínico, resulta sin duda muy interesante conocer esta teoría. Las características del narcisismo maligno serían las siguientes. Hay un primer aspecto que debemos considerar. Tal y como se explica en el estudio llevado a cabo en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, por el Dr. Godner Bukov, el narcisismo es una condición grave. Sin embargo, la literatura e investigación psiquiátrica lo han olvidado durante décadas desde que Erich Fromm lo definiera. Según este trabajo del año 2010 que citamos, se trata de un trastorno de personalidad con consecuencias devastadoras tanto a nivel de núcleo familiar como para la propia sociedad. Veamos, por tanto, qué características presenta esta condición. El trastorno de personalidad narcisista está dentro de los trastornos de personalidad del grupo B en el DSM-5, Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. Ahora bien, algo que desde el campo de la psicología y la psiquiatría sabemos bien, es que ningún perfil de personalidad o trastorno encaja a la perfección en una categoría definida. Generalmente aparecen rasgos de otras condiciones. De ahí que el narcisismo sea una combinación entre el narcisismo más acusado y el comportamiento antisocial tan común en la psicopatía. Los rasgos más comunes son los siguientes. Estas personas muestran una marcada grandiosidad. Se sienten únicos y fantasean acerca de sus logros o de lo que esperan de la vida. Tienen falta de empatía, son incapaces de entender cómo se sienten otras personas o por qué actúan como lo hacen. Sienten una absoluta falta de remordimientos,
En ningún momento se avergüenzan por los actos que cometen, ya que tienen una insensibilidad acusada por el dolor de los otros. Padecen impulsividad, reaccionan de manera imprevista ante los acontecimientos. Les cuesta controlar sus impulsos. Desprecio por los derechos de los demás. Tienen un torcido sentido de la justicia. Consideran que merecen un trato diferente a los otros. Aceptan, sin inmutarse, situaciones claras de injusticia siempre que les favorezcan a ellos. Tienen tendencia al engaño y al comportamiento destructivo. El narcisista siempre quiere salirse con la suya y para ello no dudará en mentir, engañar, simular y, si es necesario, ponerse violento y causar daño. Una característica habitual del narcisismo es la necesidad de ser siempre el centro de atención. Este tipo de personalidad tiene plenamente asumida su superioridad y grandiosidad. En ellos no hay dudas y lo único que buscan es posicionarse de manera rotunda allí donde estén. Erich Fromm los describía del siguiente modo: se sienten poderosos por esas cualidades que según ellos les fueron dadas al nacer. Yo soy grande y superior a ti. No necesito por tanto demostrar nada. No necesito tampoco relacionarme con nadie, ni hacer ningún esfuerzo. Manteniendo la imagen de mi grandeza, me alejo cada vez más de la realidad. El psiquiatra Otto Kernberg, psicoanalista estadounidense de origen austriaco, también estudió el narcisismo. Según él, este perfil se define por las siguientes características. El pensamiento paranoico. A menudo tienden a pensar que hay personas que van en su contra. Su pensamiento dicotómico organiza el mundo entre aquellos que le apoyan y aquellos que no le apoyan. De ahí que desconfíe de todo aquel que sea diferente, que le lleve la contraria, que no se ajuste a su rígida visión de la realidad. El sadismo. Este perfil no duda en hacer uso de la crueldad, el desprecio, la crítica mordaz, la manipulación y la humillación. Ahora bien, lo más llamativo de ello no es sólo su conducta, sino el hecho de que a menudo disfrutan llevando a cabo sus actos. Los narcisistas solo necesitan las circunstancias adecuadas para convertirse en tiranos. Sabiendo esto, la pregunta que a muchos nos puede venir a la mente es: ¿son realmente peligrosos los narcisistas? La respuesta es clara y contundente: sí. Tener a un padre de familia, a una pareja, a un directivo o incluso a una compañera de trabajo con este perfil crea serios estragos. Como señalamos al comenzar, no podemos hablar de un narcisismo bueno y un narcisismo malo. El narcisismo es un trastorno que causa un gran dolor y sufrimiento en los que lo padecen, y todo aquello que tiende a infravalorarlo no hace más que acrecentar el peligro que ya de por sí tiene. Por lo tanto, tengamos presente esta condición psicológica y centremos en ella la misma importancia que Erich Fromm le dio en su día. Como seguramente habréis observado, ahora estoy haciendo unos vídeos que se apartan un poco del sistema podcast que estaba utilizando hasta ahora. En estos vídeos hablo yo de cara a la cámara y se pueden identificar porque aparecerá un punto rojo al lado del título. Estos vídeos quiero que traten temas básicos y fundamentales del narcisismo, de la psicopatía y también de cualquier tipo de trastorno relativo a personalidades tóxicas. Para que podáis encontrarlos con facilidad, voy a crear una lista de reproducción específica en la que los agruparé. Así que muchas gracias por vuestra atención y espero que me dejéis los comentarios acerca de este nuevo tipo de vídeos. Muchas gracias a todos.